Josué capítulo 1 y verso 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este consejo, esta orden que el Señor nos da, es para todos, para coger doble esfuerzo en las cosas que más nos cuestan, sobre todo en lo que depende de nuestra obediencia, ser valientes para ir contracorriente y seguir perseverando. Josué es un tipo de Cristo, de la misma forma que Moisés se asemeja a la ley. Josué lo podemos asemejar a la gracia. Demostró depender enteramente de Dios, tuvo fe, cualidades de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Dios le había comunicado todo lo necesario, todo lo que necesitaba saber para entrar en aquella ciudad. No debían apartarse de aquellas instrucciones bien precisas. Pero hoy quiero hablarte en esta mañana de otro personaje que tiene mucho que ver con Josué, Ananías de Damasco. Ambos, Josué y Ananías, fueron instrumentos de Dios. Ambos fueron dirigentes de fe. Ambos tuvieron un papel crucial en la historia de Israel. Ambos fueron reconocidos por su fe y dedicación. Encontramos en las Escrituras, concretamente en el Nuevo Testamento, 3 Ananías. El primero, que junto a su esposa es conocido por su pecado, y este fue un dirigente de la iglesia de Jerusalén. El segundo, Ananías de Damasco, quien oró por Pablo para que recobrara la vista. Y el tercero fue el sumo sacerdote que juzgó a Pablo y ordenó que se le golpeara en el rostro. Ananías de Damasco era un dirigente de la iglesia local. Era hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí. Era una persona de buen testimonio. Y tú, si has confiado plenamente en Jesús, Él te conoce y lo hace como tu buen pastor. Pero es necesario, imprescindible, reconocer su voz, porque sus ovejas Él llama por su nombre. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. ¿Eres tú de los que confían en Jesús? ¿Te consideras una de sus ovejas capaz de obedecerle y cumplir la misión, sea cual sea que te encomiende? Él es el buen pastor que te llama por tu nombre, te conoce y tú debes seguirle. Ananías respondió a Jesús: heme aquí, Señor. Libro de los Hechos 9, verso 10. Y el verso 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Por su obediencia llevó a Saulo a la salvación. Dios tiene muchas formas de revelarse, pero ninguna va a contradecir su palabra. Pedro oyó la voz estando en el monte de la Transfiguración, segunda carta de Pedro 1:17, donde dice: pues como él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es maravilloso poder confiar en lo que la palabra de Dios nos dice, no por un sentimiento o una visión o un sueño, sino por creer lo que dice el Señor, creerle a Él. Los sentimientos, los sueños y las visiones pueden quizás engañarte. ¿Cuántas veces hemos tenido sueños o supuestas visiones o sentimientos que estaban equivocados y que eran más bien nuestros que de Dios? No era lo que Dios estaba declarando. La palabra de Dios nunca te engaña. Por eso debemos estar cerca de su palabra. Deja que la palabra de Dios te guíe. Esto es lo que hizo Ananías. Jesús lo usa porque sabía, porque conocía a Ananías. Qué bueno es que tú y yo podamos ganar almas para el Señor. Qué bueno que podamos traer personas a la iglesia. Es en la iglesia donde pueden tener seguimiento y crecer. Qué bueno es que prediquemos a toda criatura, sabiendo que para ganar almas, aparte de ser cristianos, debe ser sabio. Mira lo que dice el Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En otras versiones dice: el que es sabio gana almas.
La sabiduría proviene del temor de Dios y de la relación con Él en la intimidad. Lee la palabra de Dios, medita en ella, pide consejo. Debes estar abierto a crecer. Crecer a través de la experiencia y a la luz de la palabra de Dios. Crecer a través de la oración, de la obediencia. Crecer a través del sufrimiento. Crecer a través de las palabras de exhortación que recibimos. Ananías sabía que ¿a qué iba, mejor dicho, Saulo a Damasco? Era conocido de todos. Sin embargo, obedeció a Jesús. Tenía que predicar a Cristo y orar por un perseguidor de cristianos. Esto le generaba alguna duda, algún temor, pero a pesar de estas circunstancias, de estos sentimientos tan humanos, Ananías era un pescador de hombres. La sabiduría reside y es visible en tu caminar diario. Era de buen testimonio. Invita a esa persona a un café. Preocúpate por su bienestar, por su familia. Entra en el campo del enemigo, alerta pero confiado de quién es quien te envía, siendo esforzado, siendo valiente, sin temor y confiado. Tú haz tu parte. El resultado pertenece al Señor. Y vayamos a leer el texto sobre el que estamos enfocando esta predicación. Hechos 9, del 10 al 17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoca tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ananías era un discípulo, un aprendiz, un alumno. Es un hombre que está creciendo en el Señor, creciendo en la palabra de Dios. Y este es el tipo de personas que el Señor elige. Ananías duda, teme, pero obedece. Si estás dispuesto, si Cristo lo es todo para ti, Él te usará para su gloria. Tan pronto llegó la palabra a Ananías, él respondió: heme aquí, Señor, aquí estoy. Esto nos demuestra que Ananías escuchaba la voz de Dios. Qué buena lección para todos que podamos decir: Señor, heme aquí. Con demasiada frecuencia no escuchamos la voz de Dios, a veces porque nos encuentra haciendo lo nuestro. Cuando Él nos llama, estamos en otros asuntos, para nosotros prioritarios, importantes. Pero el único lugar para estar presente es aquí y ahora, no mañana, no después. Muchos se han ausentado y no escuchan la voz de Dios. Muchos andan enredados, ocupados en sus propios asuntos. Enredados y ocupados en sus agendas, en sus problemas, en sus propias aflicciones. Otros lamiéndose sus propias heridas y no escuchan la voz de Dios, tan centrados en sí mismos. Otras veces estamos dispuestos al heme aquí, pero al calcular que se trata de hacerlo a su manera, ya empieza la lucha fuerte contra la carne y la voluntad propia. Asegúrate, amado, que a ti nunca te pase eso, porque vale la pena estar tranquilo en una posición de escucha, porque si tú no escuchas, otro lo hará e irá. Ananías responde: Señor. Esto denota una persona que ha entregado las riendas de su vida. Esto es algo clave en nuestras vidas. Hoy por hoy, algunos desean querer una tarjeta mágica que les saque de la cárcel gratis.
una tarjeta que les saque de la enfermedad, una tarjeta que les dé trabajo, una tarjeta mágica que les abra puertas. Pero esto no funciona así. La Biblia nos enseña que Jesús es el Señor de todo, y esto es cierto en tu vida, realmente esto es cierto en tu vida. Si es así, Él te podrá usar para su gloria. Pero si no es tu Señor, te quedarás al margen, mientras Él usa a otros que sí estén preparados y estén dispuestos, porque el Señor siempre utilizará a aquellos que, aparte de estar con Él, estén dispuestos. Tú seguirás siendo un cristiano, sin duda, seguirás siendo hijo de Dios, seguirás salvo, pero te quedarás sentado en tu silla favorita en tu iglesia sin dar un paso hacia adelante, sin ser usado por el Señor. Él usará a otros y se glorificará en otros. Ananías es ese tipo de siervo que el Señor está buscando. Él está separado, rendido, subordinado a Dios. Este es el tipo de personas que Dios usa, independientemente de su posición y su formación. No importa su posición económica, no importa su condición intelectual ni su situación física, pero es una persona que depende sola y exclusivamente del Señor. Por lo visto, hasta ahora dirías que el Señor puede usar tu vida para su gloria. El Señor tiene una misión especial para Ananías y Él quiere usar tu vida para alcanzar algún Saúl. Él ya había mostrado a Saulo que un hombre llamado Ananías vendría a verle. Este llamado no tenía mucho sentido para Ananías. Fíjate, Saulo era un hombre enemigo de los cristianos. Los había arrestado, les había dado muerte, les perseguía. Y ahora Dios quiere que vaya a ver a este hombre completamente solo y que ponga sus manos sobre este asesino. A veces las disposiciones del Señor no tienen sentido, como tampoco tuvo sentido que Noé construyera un arca en medio de una tierra seca frente a las burlas de los demás. No tenía sentido que Moisés tuviera que golpear una roca para que saliera agua en el desierto. No tenía sentido que Dios ordenara a su pueblo marchar por el desierto hacia una Canaán fuertemente defendida. ¿Qué sentido tenía marchar alrededor de Jericó 7 veces durante 7 días? Los mandatos de Dios no siempre tienen sentido, pero siempre tienen razón y propósito. Debemos, por tanto, obedecer. Y así, lo entendamos o no, después de todo, la palabra de Dios dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Así que cuando Ananías escucha el mandato del Señor, se resiste en principio a ello. En sus dudas le recuerda, dialoga con el Señor todas las cosas malas que Saúl había llevado a cabo. Trata de razonar con Dios, alguna manera para evitar ir. No quiere ir y sus razones son de verdad de peso. A veces queremos servir al Señor de una forma genuina, pero cuando Él nos pide que hagamos algo, pensamos que es imposible. Trataremos de dar razones por las cuales no podemos hacer eso. Entraremos a razonar con Dios. Dios puede pedirnos que perdonemos a alguien que no hemos hecho daño. Puede que nos pida que nos acerquemos a una persona que es lo totalmente opuesto a nuestra cultura. Puede que nos pida acercarnos a un leproso, a un drogadicto, a un marginado y le abracemos. Puede que te llame a testificar sobre alguien con el cual has estado en desacuerdo durante años. Hay cientos de situaciones que nos pueden venir a la mente, pero habrá momentos donde el Señor nos pedirá que hagamos cosas que simplemente no queremos hacer. Sigamos adelante haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Te puedo asegurar que desearás haberlo hecho si no lo haces. Y gracias a Dios que Él es paciente para con sus hijos. Él escucha las quejas, los argumentos, las justificaciones y luego responde como hizo con Ananías, diciendo que Él tiene planes especiales para Saulo. Dios le dice a Ananías que Saulo va a ocupar una parte muy importante dentro del reino de Dios. En otras palabras, al cumplir con este pedido del Señor, Ananías va a participar con Dios en una obra de gran magnitud.
Cuando el Señor nos lleva a hacer algo espinoso, desagradable o difícil, no siempre nos dice cómo resultará en el principio. Sin embargo, en el futuro veremos cómo el Señor usó ese evento para ayudar a alguien. Incluso cómo usó ese evento para ayudarnos a nosotros también a crecer en ese proceso. A veces, como Ananías, olvidamos que Dios todo lo sabe y que en su mano están nuestros tiempos. Nuestro deber es seguirlo. Ananías obedeció e hizo lo que se le había pedido. Fue obediente y se puso en marcha. Puso manos a la obra de inmediato. Esto es una bendición porque nos recuerda cómo debemos obedecer a Dios. Si Él nos habla hoy, es hoy cuando debemos ponernos en marcha y no dejarlo para mañana porque quizás vamos a calcular más de lo que se nos ha pedido. Incluso cuando no sabemos cómo termina el asunto, debemos obedecer. Incluso cuando el Señor nos hace andar por un camino retador y doloroso. Pero si somos ovejas de su prado, no tendremos deseos de no responder. Esa es la respuesta de la fe. Esa es la respuesta del amor, de la bendición. Ananías se presentó en la casa donde estaba Saulo. Entró, lo tocó, le ministró. Luego hizo algo que debió tocar su corazón. Fue lo que dijo Ananías. Le llamó hermano. Pablo estaría debatiéndose en que no encajaría en medio de los que él perseguía. Sentiría que no sería bien recibido, que tendrían en cuenta su pasado. Sin embargo, Ananías acarició su corazón llamándole hermano y lo abrazó. Lo recibe en la familia de Dios. ¿Qué estímulo debió ser esto para Jesús? Ananías nos enseña el tipo de reacción que debemos tener ante todo lo que Dios nos pide. Podría haberse negado a ir o haber ido de mala gana, pero no lo hizo. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó con gozo e hizo la gran diferencia en la vida de Saulo. Esto es lo que significa ser. Se trata de ser un discípulo de Cristo. Se trata de que Él nos use para hacer la diferencia en la vida de alguien. Preguntémonos si seremos capaces de hacer lo mismo que hizo Ananías. Debido a su obediencia, Saulo fue sanado de sus heridas. Fue lleno del Espíritu Santo. Ese abrazo era suficiente para alguien tosco, acostumbrado a recibir ojo por ojo y diente por diente. Un abrazo que desbordó a un hombre violento e hiriente. Puede que Ananías no alcanzase a ver hasta dónde alcanzó su obediencia, pero Jesús sí lo sabía. Al confiarle esta misión a Ananías, y cuando se entreguen las recompensas, éste será recompensado por haber obedecido al llamado. Nunca sabremos lo que nuestros actos de obediencia pueden producir. ¿Has oído hablar de Juan Bunyan? Él escribió un libro llamado El progreso del peregrino. Es un libro pequeño que ha ayudado y bendecido a muchos creyentes en estos últimos 400 años. Bunyan fue salvo porque escuchó a dos mujeres en el camino hablando de su fe en Jesús. Y Bunyan fue instrumento para que muchas personas llegaran a los pies del Señor durante 400 años, y él nunca lo supo. Había un predicador que cabalgaba por un bosque y el Señor le mostró que se bajara del caballo y predicara el Evangelio. Solo había árboles y animalitos. Pero Señor, ¿quién va a escucharme? Tiempo después alguien lo paró en un mercado. Al identificar su voz, era un traficante de licor. Este le dijo que esa tarde le vio llegar por el camino y se había escondido para evitar ser visto. Mientras estaba escondido, escuchó que este hombre hablaba a los árboles de la salvación y él fue llevado al arrepentimiento. Querido hermano, tú nunca sabes lo que va a suceder. Cuando Noé obedeció, el mundo se salvó. Cuando Moisés obedeció, los israelitas quedaron libres. Cuando Josué obedeció, la tierra prometida fue conquistada. Cuando David obedeció, el gigante cayó. Cuando Gedeón obedeció, los enemigos fueron derrotados. Y cuando Jesús obedeció, tú y yo alcanzamos la vida eterna. Nunca sabes lo que Dios logrará por tu obediencia. ¿Somos rápidos para obedecer o no nos gusta que nos cambien los planes? ¿O que Dios cambie de opinión porque no nos conviene salir de nuestra zona de confort? Tal vez Dios te está pidiendo hacer algo que no quieres y no lo deseas hacer,
por no tener tiempo, por estar ocupado en tus cosas, o por economía, o por prejuicios, o por pereza, porque no es lo que tú quieres. Moisés 5 veces presentó excusas para evitar la responsabilidad de ser intermediario de ese libramiento. La primera excusa, ¿quién soy yo? Éxodo 3:11. Moisés se sentía inferior, pensó que Dios había escogido a la persona incorrecta. Y la respuesta de Dios fue, no importa quién eres, yo estaré contigo. Su segunda excusa fue, ¿quién eres tú? Éxodo 3:13. Moisés sintió una falta de intimidad. No conocía a Dios suficientemente bien para describírselo al pueblo. La respuesta de Dios, yo soy el que soy todo lo que necesitas. Su tercera excusa, ¿y si ellos no me oyeran? Éxodo 4:1. Moisés se sintió intimidado, se preocupó por la reacción que el pueblo iba a tener para con él. La respuesta del Señor, muéstrales mis señales, que ellos te oirán. Su cuarta excusa, nunca fui un buen orador. Éxodo 4:10. Moisés se lamentó por sus fragilidades. ¿Quién le daría oídos si él no hablaba bien? La respuesta de Dios, ¿quién dio la boca al hombre? Quinta excusa, sé que puedes encontrar a otro mejor. Éxodo 4:13. Moisés se comparó con los demás, incluso con su hermano, y se juzgó incapaz. En este punto, Dios se enojó con él y le dijo, ok, voy a dejar que Aarón te acompañe, que vaya contigo, pero aún así tú vas a conducirlo. Al final se hará, y tú podrías haber sido quien recogiese esa gran bendición. Piénsalo. Ora a Dios que te dé el valor que le dio a Josué, que te esfuerces como lo hizo Josué, que cobres ánimo como lo hizo Josué. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.